Buenas tardes, saludos a todos los congresistas del Tercer Congreso Iberoamericano en Investigación Clínica y Sanitaria. Os damos nuevamente la bienvenida. En la tarde de hoy continuaremos explorando y profundizando en diversos temas relacionados con la práctica clínica y la atención sanitaria. Vamos a comenzar con el webinar titulado Heridas de difícil cicatrización. Deseamos que paséis un rato agradable y os invitamos a disfrutar de este webinar. También os recordamos que podéis ir poniendo vuestras preguntas por el chat. Vale, vamos a comenzar con doña Ana Franco Hernández, enfermera del Servicio de Cirugía Vascular. Nos acompaña desde el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, desde Zaragoza, y nos va a presentar el desbridamiento en terapia larval. Cuando quieras, Ana. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a hablar sobre la terapia de desbridamiento larval en heridas. Las lesiones de difícil cicatrización generalmente tienen abundante tejido desvitalizado. El documento técnico de la GNAO de desbridamiento de las heridas crónicas nos dice que el desbridamiento es un procedimiento imprescindible en el manejo de las heridas de difícil cicatrización. El objetivo del desbridamiento consiste en eliminar el tejido desvitalizado de la herida con el fin de facilitar una cicatrización apropiada. Se pueden encontrar diversos tipos de desbridamiento, de los cuales emplean en función del tipo de la herida que tengamos presente. Uno de los métodos de desbridamiento es la terapia de desbridamiento larval. Consiste en la aplicación de larvas estériles de la especie Lucia sericata en el lecho de la herida, con el propósito de llevar a cabo un desbridamiento de las úlceras que presenten necrosis húmeda o tejido esfacelado. Aquí podéis ver una foto de cómo las larvas las hemos aplicado en la herida. Es un vídeo en el que las larvas secretan enzimas proteolíticas y estas disuelven el tejido desvitalizado y eliminan bacterias, virus y hongos que podamos tener en el lecho de la herida. Como dato de interés, comentar que William Baer descubrió la terapia larval en la década de 1930 en Estados Unidos y observó que los pacientes que sufrían heridas y habían sido curados espontáneamente después de una infestación de las heridas con larvas de mosca verde. Pero no todas las larvas nos sirven para realizar un desbridamiento de las heridas. Aquí podemos ver una herida que está infectada con gusanos. Un paciente que ha venido de su domicilio con una herida infectada. La especie que se utiliza para realizar el desbridamiento con terapia larval es Lucia sericata, también conocida como mosca verde. Estas larvas se crían en condiciones controladas para asegurar una calidad y una seguridad para el paciente. Como ventajas de la terapia larval tenemos que es un desbridamiento selectivo, no tiene efectos secundarios, disminuye el tiempo de cicatrización de las heridas y reduce la infección y elimina el biofilm. En algunos pacientes se puede experimentar un rechazo o una ansiedad frente a la terapia de desbridamiento larval. Por este motivo, nosotros debemos comunicar al paciente que las larvas representan un método seguro y natural para el tratamiento y que no le va a ocasionar daño ninguno. ¿Cómo las aplicamos? Las larvas nos llegan en pequeñas bolsitas, como podéis ver en las fotos, que nunca debemos romper. En la segunda foto hay una de muestra en la que vemos que tienen dentro una esponja semidura para mantener la humedad de las larvas y para que no se aplasten. Pero nosotros nunca debemos romper la bolsita donde vienen las larvas. Cada bolsa puede contener de 50 a 300 larvas y podemos solicitar los diferentes tamaños según la extensión de la herida que tengamos. ¿Cómo las vamos a aplicar? Lavaremos la herida para eliminar residuos y protegeremos muy bien la piel perilesional con producto barrera. No demasiado cerca del borde porque las larvas podrían quedar atrapadas. Colocamos la bolsita de la larva en el lecho de la herida y como apósito secundario es muy importante solo utilizar gasas humedecidas.
no podemos utilizar ningún tipo de apósito oclusivo, ya que las larvas no podrían respirar y podrían morir. Debemos mantenerlas en el envase del envío. Conservamos a temperatura ambiente, pero no es necesario refrigerar y debemos aplicarlas antes de la fecha de caducidad, que normalmente es al día siguiente de la entrega. ¿Por qué nos pueden morir las larvas? En esta foto vemos que las larvas están todas en el rinconcito a la derecha porque se han muerto y se pueden morir por falta de aire, por un exceso de líquido si hay mucho exudado en la herida, por un exceso de presión en la herida, por tratamientos citostáticos o por anestésicos locales. ¿Dónde se pueden utilizar la terapia larval? La terapia larval ha sido utilizada en diferentes tipos de heridas, en heridas vasculares, en úlceras por presión, en heridas traumáticas, en quemaduras, siempre que tengamos unas úlceras con una necrosis húmeda o tejido esfacelado. No solo se utilizan como uso compasivo, es una terapia de desbridamiento que se puede solicitar desde el hospital, desde cualquier servicio. Como contraindicaciones serían heridas muy secas, en placas necróticas secas, en necrosis adheridas a un gran vaso sanguíneo, en pacientes con infecciones sistémicas o enfermedades graves, en heridas con sangrados intensos. Como efectos secundarios tenemos muy frecuentes un ligero hormigueo en el lecho de la herida, un poquito de picor o un poquito de dolor en el sitio de aplicación. Como frecuentes tenemos un sangrado menor en el sitio de aplicación y en algunos casos reacciones cutáneas transitorias, un poquito de olor desagradable en el lecho de la herida. ¿Cuándo vamos a realizar el cambio? Se recomienda el cambio diario de los apósitos secundarios de esas gasas humedecidas, esas las debemos cambiar a diario y volvemos a colocar unas gasas húmedas. Y las larvas de la herida, el paquetito, se pueden mantener hasta 4 días en el lecho de la herida. Como dato interesante, a veces nos encontramos un exudado rojizo. Cuando levantamos las gasas humedecidas encontramos un exudado rojizo y eso indica que las larvas están realizando correctamente el desbridamiento de la herida. Como conclusión, el desbridamiento larval es una alternativa terapéutica segura, sencilla y altamente eficaz para el desbridamiento de las heridas y se puede solicitar desde cualquier servicio, no solo como uso compasivo. Muchísimas gracias por la atención. Vale, qué bueno, Ana, qué interesante. Continuamos con doña Silvia Blasco Gil, consulta de heridas complejas, pie diabético y ostomías desde el Hospital de Alcañiz, Zaragoza. Y su presentación titulada Terapia compresiva terapéutica, la solución. Cuando quieras, Silvia, puedes empezar. Vale, a ver si... Ventana... No se comparte, ¿verdad, Mary Carmen, aún? ¿No veis nada? No, aún no se está, aún no aparece. A ver. Y vamos a ventana. Sí, o sea, las dos pantallitas estas rojas, cuando te sale lo de compartir, en toda la pantalla, y ahí seleccionas otra vez lo que es la pantalla. ¿Sabes? La pinchas como de nuevo la pantalla. Está aquí pensando. Nada, vamos a dejarlo pensar un poco. ¿Veis la presentación ahora? No. No estáis viendo. Vale. Ojo, qué rabia, americana. Lo probamos el otro día. Sí. Y perfectamente. Y el otro día nos salió perfecto, pero son cosas del directo, no te preocupes que va a salir. Si tarda un minuto más o un minuto menos, no hay ningún problema, ¿vale? Si quieres, vuelve a hacerlo como desde el principio, ¿sabes? Cierra esa pestaña y vuelve a compartir, a dejar de compartir y compartir. Vamos a dar a cancelar. Iniciamos. Vale. Pues se supone que esto ya está. Pestaña Chrome. Pestaña Chrome no.
O sea, No, la presentación no la tienes en internet. Tienes que irte como a de las 3 cosas que te salen arriba, la opción de la derecha. toda la pantalla. Sí. Ay, ahora sí. Ahora. Perfecto, Vale, perdona. perfecto. Vale, dime, Mari Carmen, ¿lo estáis viendo ahora? Sí, te falta Pues, ponerla en grande y se ve perfecto. Vale, bueno, disculpar a todos estos problemas de directo. Bueno, como ya me ha presentado, nada, sin más, empezamos a hablar de terapia compresiva terapéutica, la solución. Atendiendo a la ecuación de Starling, un incremento en la filtración de los capilares y una disminución en la reabsorción capilar va a dar lugar a un edema, el cual la terapia compresiva nos va a permitir, nos va a ofrecer una serie de beneficios para controlarlo y mejorar el proceso de cicatrización. Nos va a permitir mejorar la hemodinámica venosa, reduciendo, por tanto, el edema. Nos va a permitir disminuir las citoquinas proinflamatorias presentes en el lecho de la lesión, mejorando la microcirculación, el flujo arterial y favoreciendo el drenaje linfático. Es por ello que la terapia compresiva es el pilar fundamental del tratamiento etiológico de las úlceras de etiología venosa, con un nivel de evidencia 1 y un grado de recomendación A. Pero bien es verdad que no debemos limitar el uso de la terapia compresiva a este tipo de etiología, sino que, según el último documento de consenso que nos ofrece la IUMA, nos indica que la terapia compresiva es fundamental para evitar la cronicidad de heridas agudas en personas mayores tras traumatismos, así siendo beneficioso la terapia compresiva ante cualquier úlcera de pierna, siempre que no exista una contraindicación desde el punto de vista arterial del paciente. Importante tener en cuenta la perspectiva del paciente e implicarlo en el equipo de cuidados para favorecer la adherencia del mismo a este tipo de terapia. Y si bien en España se estima que entre 250.000 y 300.000 personas padecen úlceras de etiología venosa, donde el 81% de ellas no está recibiendo una terapia compresiva terapéutica. Y si bien la terapia compresiva tiene un grado de evidencia tan robusto, ¿por qué no se está utilizando de manera adecuada en nuestro entorno? Pues entre los distintos factores podríamos encontrar la escasa formación teórico-práctica sobre este tipo de terapia, la falta de habilidad o confianza por parte del profesional a la hora de realizar este tipo de tratamiento y, desde el punto de vista del paciente, la falta de comprensión por parte del mismo acerca de la necesidad de utilizar la terapia compresiva, y generalmente asociado a experiencias negativas previas, como pues, una mala tolerancia por un vendaje mal colocado, el deslizamiento del mismo, fugas del exudado. Es por ello que un grupo de compañeros a nivel internacional prestigiosos en el manejo de este tipo de lesiones desarrolló un documento de consenso en el que nos ofrece un enfoque simplificado del manejo de este tipo de lesiones. Es un ABC, nos ofrece un ABC, 3 aspectos fundamentales e imprescindibles para mejorar la evolución de estas lesiones. La correcta evaluación y diagnóstico, de establecer la etiología de la lesión, determinar la implicación de la patología venosa tanto en el inicio como en el desarrollo de la misma, llevar a cabo una adecuada valoración tanto del paciente desde el punto de vista biopsicosocial como de la herida, valorando lecho, bordes y piel perilesional, siempre desde un enfoque multidisciplinar que nos permita determinar qué factores están interfiriendo, pueden interferir en el proceso de cicatrización. Respecto al manejo de la herida, una correcta limpieza y desbridamiento de la misma, atendiendo especialmente a la piel perilesional y seleccionando el tipo de apósito más adecuado en función de la fase en que se encuentre la lesión. Y por último, y no por ello menos importante, la aplicación de terapia de compresión terapéutica. Previa aplicación de cualquier sistema de compresión, es necesario llevar a cabo una adecuada valoración integral del paciente. En cuanto a la valoración arterial, es imprescindible la palpación de los pulsos distales, determinar que no existen ni signos ni síntomas sugestivos de enfermedad arterial periférica y la realización del índice tobillo-brazo que nos tenga unas cifras dentro de la normalidad para ofrecer este tipo de terapia de forma segura a nuestros pacientes.
Un reciente estudio determinó que la terapia de compresión resultaba segura en pacientes simplemente por el hecho de que palpáramos los pulsos, porque no en todos los ámbitos podemos disponer de un Doppler para realizar la técnica del índice tobillo-brazo. Si bien es verdad que hay que tener muy presente que este estudio se llevó a cabo con sistemas de compresión de tracción corta, de los que luego hablaremos. Existen una serie de contraindicaciones a tener en cuenta a la hora de aplicar terapia compresiva, como es la presencia de una arteriopatía periférica oclusiva grave, evitar la compresión de un trayecto de bypass superficial, la insuficiencia cardíaca grave, la alergia a cualquiera de los componentes del material de compresión, una neuropatía diabética grave o problemas de microangiopatía. Respecto al grado de presión que vayamos a ejercer con un sistema de compresión, va a depender de distintos factores y estos están relacionados entre sí en función de la ley. Se rige por la ley de Laplace. Así pues, ejerceremos más presión. La presión ejercida será directamente proporcional a la tensión aplicada a la hora de realizar el vendaje, al número de capas realizadas, será inversamente proporcional al perímetro de la extremidad inferior y a la anchura de la venda utilizada. Es importante tener en cuenta conocer las propiedades elastoméricas de los materiales que vayamos a utilizar, entre ellas la extensibilidad, que es la capacidad del tejido a incrementar su longitud como respuesta a una fuerza externa, y la elasticidad, que es la capacidad de ese tejido de volver a la longitud original. Dos conceptos que nos van a proporcionar mayor o menor rigidez al vendaje utilizado o media utilizada. Entendemos por rigidez la resistencia que ofrece el sistema de compresión a las modificaciones del volumen muscular de la pantorrilla. La terapia de compresión la podemos realizar con distintos sistemas, entre ellos las vendas de baja elasticidad o corta tracción. Son tejidos que se estiran poco, ofrecen una mayor rigidez y nos permiten obtener presiones de trabajo elevadas y presiones en reposo bajas. Ello hace que sea un sistema de compresión que nos permita que sea más adecuado, más llevadero por parte del paciente, que se adapten mejor a este tipo de compresión. Entre inconvenientes que podemos encontrar que, como reducen rápidamente el edema, estos vendajes precisan de ser renovados con frecuencia. Con respecto a las vendas de alta elasticidad o largo estiramiento, se estiran más del doble de su longitud basal y suelen ser peor toleradas por los pacientes. Encontramos los sistemas de vendas multicomponentes, los cuales están formados por distintos tejidos que tienen distintas propiedades. Tienen una mayor evidencia que vendajes de un solo componente en cuanto a efectividad y se comportan como un sistema que ofrece una alta rigidez. Tenemos que tener una serie de variables muy en cuenta a la hora de valorar la cantidad de presión que vamos a aplicar. Entre ellas hemos dicho las propiedades del vendaje, el número de componentes aplicados, la técnica, habilidad del profesional y el tamaño y la forma de la pierna. A nivel práctico, tener en cuenta que es importante realizar el vendaje en posición funcional de la articulación del tobillo a 90 grados. Es importante homogeneizar los perímetros con vendaje almohadillado previa colocación de un sistema de compresión. Con ello conseguiremos obtener una compresión decreciente y evitaremos en esas piernas con una lipodermatosclerosis muy avanzada, donde el tercio distal es mucho más estrecho con respecto a la pantorrilla, que los vendajes se caigan fácilmente. Además, el hecho de colocar un vendaje almohadillado nos va a permitir proteger prominencias óseas y zonas más sensibles, como pueden ser la zona del tendón de Aquiles o la cresta tibial. Otra manera de aplicar terapia compresiva son las medias de compresión terapéutica. Estas medias están fabricadas bajo especificaciones técnicas y en España nos regimos por la normativa alemana, que nos ofrece 4 grados, 4 niveles de compresión.
El nivel de compresión de una media terapéutica se mide en el punto B1 que se encuentra entre el tendón de Aquiles y el inicio del músculo gastrocnemio. Este tipo de medias ofrecen una compresión decreciente, de tal manera que a nivel de la pantorrilla nos ofrecen una presión entre 50 y 80% con respecto al tobillo, y a nivel de muslo nos ofrecen una compresión entre el 20 y 50% con respecto al tobillo. El tipo de tejido con el que están fabricados también nos va a ofrecer una serie de propiedades distintas. Así pues, un tejido de punto plano ofrece mayor rigidez a una media de compresión que un tejido de tipo circular. Es importante a la hora de favorecer la adherencia de estos pacientes a la terapia compresiva, pues ofrecerles una educación sanitaria adecuada. Existen ayudas técnicas que nos permitan facilitar la colocación de las medias, las cuales se colocarán a la hora de nada más levantarse para evitar que se dematice la extremidad. Es importante que el paciente darle un periodo de adaptación para que, intentando iniciar unas horas, llevar las medias durante unas horas y poquito a poco que las vayan llevando durante más las horas posibles al día. Ajustarnos al nivel de compresión. Estas medias mantienen las propiedades elastoméricas durante 6 meses, siendo suficiente medias hasta debajo de la rodilla. Y en el caso de presentar una úlcera, existen unos packs que vienen acompañados de 2 medias superpuestas que facilitan su colocación. Nos encontramos también los sistemas de compresión autoajustable con cierre de velcro, que nos ofrecen una compresión de baja elasticidad y una fijación con velcros que facilitan su colocación, permiten mayor autonomía al paciente, mejorando su calidad de vida. Y a modo de ayudancia a otros sistemas de compresión, la compresión neumática intermitente. Si bien es verdad que, como hemos dicho, no solo es necesario que apliquemos o utilicemos la terapia compresiva adecuada a las necesidades terapéuticas del paciente, también debemos adecuarnos a sus gustos, sus preferencias, y es imprescindible que el paciente se adhiera a este tipo de tratamiento. Por ello, la importancia de la alfabetización para la salud. El paciente debe conocer cuál es su problema de salud, qué debe hacer para mejorarlo y el por qué, que conozca la importancia de realizar este tipo de terapia. Establecer con ellos una relación de confianza que les permita expresar sus miedos, sus preocupaciones a la hora de utilizar esta terapia, y con todo ello adecuar los objetivos comunes e individualizar siempre la terapia compresiva para alcanzar el éxito y conseguir el cierre de estas lesiones. Muchísimas gracias. Perfecto, Silvia. Pues vamos a finalizar con doña Alba Arroyo Salinas, enfermera especialista en atención familiar y comunitaria, Centro de Salud de Puerta del Carmen, Zaragoza, y nos va a exponer un caso clínico: desgarro cutáneo en contexto de IVC, tratamiento efecto Costra. Cuando quieras, Alba, puedes empezar. Muy bien, buenas tardes. Vale, ¿me podéis decir si lo veis? Sí, se ve y se te escucha perfecto. Muy bien. Bueno, ya me han presentado, comienzo entonces con el caso. Comentaros inicialmente que al seleccionar esta temática, bueno, concretamente este caso clínico, he querido abordar una situación muy habitual en nuestras consultas, que es la de un desgarro cutáneo en contexto de insuficiencia venosa crónica, que es una patología que presentan muchos de nuestros pacientes de edad avanzada, y aplicando un tratamiento probablemente no tan habitual, o que algunos puede que no conozcan, que es el efecto Costra. En el caso abordaremos tanto una descripción de la paciente como la correspondiente anamnesis, realizaremos la exploración, estableceremos el diagnóstico, decidiremos el tratamiento, que fue el efecto Costra, y explicaré un poquito el mecanismo de acción y cómo se llevó a cabo este tratamiento, y veremos la evolución a lo largo de los días de la paciente, y por último os pondré un breve vídeo en el que la propia paciente nos contará su experiencia con este tratamiento.
La paciente en cuestión es una mujer de 86 años de edad, sin patologías cognitivas, independiente para las actividades básicas de la vida diaria, que acude a urgencias del centro de salud por una herida sangrante en la extremidad inferior derecha, producida al golpearse con un mueble. Consuelo, que es nuestra paciente, es viuda desde hace 1 año y medio, activa en su día a día hasta que hace un tiempo empeoró su movilidad, comentándonos que se notaba más dificultad en la deambulación por la sensación de pesadez y de dolor en las piernas. Además, ella comenta que al final del día se le hinchan mucho las piernas y que siente la necesidad de ponerlas en alto. Su médico de atención primaria en su momento le pautó, aparte de laterina para la circulación, nolotil cada 8 horas sin mejoría. Consuelo ha presentado en varias ocasiones heridas, las cuales han acabado cronificándose meses e infectándose, sometiendo a Consuelo a tratamiento antibiótico tópico y a tratamiento antibiótico vía oral, según se comprueba en su historia clínica. Respecto al tema del antibiótico tópico, tal y como nos dice la evidencia, el antibiótico tópico como opción terapéutica para el tratamiento de heridas cronificadas con signos de infección es una opción que deberemos desechar. ¿Por qué? Pues por el alto riesgo del desarrollo de resistencias posteriores a estos antibióticos y la falta de control en la dosis a aplicar y la falta de dosis la falta de control en cuanto a la absorción del mismo. Además, algunos antibióticos tópicos, aparte de estos efectos negativos que ejercen a nivel sistémico, también ejercen efectos negativos directamente en el lecho de nuestra herida, como es el caso de antibióticos tópicos tipo sulfadiacina argéntica o la mupirocina, ¿no? Estos efectos negativos son la maceración de la lesión, por lo que profundiza, la creación de una pseudoescara, el cambio en el color del tejido, el cual puede mantenerse tiempo, y aparte que requieren curas cada 8 o 12 horas, las pautas de tratamiento de antibiótico tópico. La eficacia del antibiótico tópico, al tener una limitación temporal, los hace muy difíciles de compatibilizar con las pautas de cura habituales, que por supuesto no son cada 8 horas. Volviendo al caso, como antecedentes patológicos, nuestra paciente presentaba hipercolesterolemia, varices, osteoporosis, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, antecedentes de caídas y leucemia linfocítica crónica. Como tratamiento farmacológico habitual, Consuelo tomaba metamizol, omeprazol, paracetamol, metformina, atorvastatina, candensartán, ácido risedrónico, adiro y la atenina o sulodexida. Posterior a la anamnesis, realizaremos entonces la exploración de nuestra paciente, en la que nos encontrábamos ante esta herida que veis en la imagen de la izquierda y las piernas de Consuelo con las características que podéis ver en las fotografías. Entonces, realizaremos una exploración cognitivo-neurológica básica en la que comprobamos que Consuelo estaba consciente y orientada, que negaba mareos o sintomatología neurológica previa al trauma, así como trauma en la cabeza en el momento del golpe. Continuaremos con la exploración de las extremidades inferiores de Consuelo. En esta comprobamos que tenía pulsos tanto pedio como tibial posterior positivos y descartamos cualquier signo de arteriopatía, como puede ser una temperatura fría de la extremidad, la ausencia completa de vello, una coloración pálida, la distrofia ungueal o signos de claudicación intermitente. Entonces, observamos los signos de insuficiencia venosa crónica que presentaba Consuelo, como eran el edema en ambas extremidades, el cual empeoraba al final del día, como hemos comentado, la dermatitis ocre o la corona flebectásica, la cual es un conjunto de telangiectasias, de venas dilatadas y de daño capilar secundarios a la hipertensión venosa mantenida, que se distribuyen en abanico a lo largo de la cara interna y externa, en este caso lo vemos en la parte interna, del tobillo y del pie. Por último, estratificamos la patología venosa de la paciente en un C4C dentro de la escala CEAP, la cual explicaré un poquito más adelante. Continuamos entonces con la exploración de la herida, en la cual comprobamos que nos encontrábamos frente a un desgarro cutáneo tipo 2
sin presencia de cuerpos extraños, sin signos de infección y sin presencia de biofilm. Será un desgarro tipo 2 porque existe una pérdida parcial del colgajo de piel y aparte, como podemos ver, este colgajo de piel no se podía reposicionar para cubrir totalmente el lecho de la herida. Simplemente quiero recordar que un desgarro de piel o skin tear es una herida traumática causada por fuerzas mecánicas de distinto índole y la gravedad puede variar según la profundidad, pudiendo tener un desgarro cutáneo de espesor total, el cual se extiende a través de la hipodermis, o llegando hasta la fascia o tejidos subyacentes, o un desgarro cutáneo de espesor parcial, que será menos grave, el cual se distribuye a través de las primeras capas de la epidermis o de la dermis. Volviendo a la escala CEAP que os he comentado antes, esta escala fue creada para recoger los trastornos venosos crónicos y, por lo tanto, recogiendo también el amplio espectro de alteraciones morfológicas y funcionales del sistema venoso. Fijándonos en la C, que es la que nos interesa para el diagnóstico clínico, que implica la clínica que podemos ver, nosotros nos encontramos ante un C4C por la presencia de la corona flebectásica que hemos visto en las imágenes, las piernas de nuestra paciente. Deberemos entonces ponerle nombre a la herida ante la que nos encontramos y añadir el diagnóstico, que en este caso fue el desgarro cutáneo tipo 2 en contexto de insuficiencia venosa crónica. El tratamiento para esta herida buscaba fundamentalmente dos cosas: tratar la insuficiencia venosa crónica que presentaba nuestra paciente y curar la herida con la mínima manipulación posible, disminuyendo así el dolor, el riesgo de infección y el riesgo de aumentar el desgarro en las manipulaciones futuras durante las curas. Se realizó entonces una cura efecto costra mediante la limpieza del lecho con agua tibia y jabón de clorhexidina al 2%, la aplicación posterior de óxido de zinc en solución en el lecho, una placa doble de alginato, gasa y un vendaje de terapia compresiva de tracción corta, doble capa de 8 y 10 centímetros, con el previo almohadillado para protección de la extremidad y unificación de perímetros. Bueno, el efecto costra, la cura efecto costra, tal y como su nombre indica, simula una costra fisiológica que promueve la epitelización subyacente y permite el espaciamiento máximo de las curas. Por un lado, este efecto costra ya he comentado que se realiza mediante el alginato cálcico y el óxido de zinc en solución. Por un lado, el alginato cálcico es el que simula ese efecto costra como tal, ejerciendo gracias a las fibras de polisacáridos del que está compuesto y fundamentalmente al calcio, un efecto hemostático, ya que se comporta como un factor de coagulación, y un efecto absorbente al intercambiarse los iones calcio del alginato con los iones sodio del exudado que genera la propia herida y conformar un gel. Por otro lado, el papel del zinc, dentro del óxido de zinc, el papel del zinc parece estar implicado en la replicación y migración celular, en la síntesis de colágeno e incluso en un cierto desbridamiento autolítico. Además, parece ejercer cierto efecto antiinflamatorio y cierto efecto antimicrobiano. No levantaremos el alginato durante 3 semanas y así no interferiremos en las diferentes fases de la cicatrización. Este tiempo, he de decir que puede ser variable y se puede alargar un poquito. Así no interferimos en las fases de cicatrización, ya que en las heridas agudas, no complicadas, el proceso de repitelización se completa aproximadamente a los 21 días, momento en el que comienza la fase de remodelado. Recordando que las fases de cicatrización se componen de la fase inflamatoria, la fase proliferativa y la fase de remodelado. Además, el hecho de no levantar el alginato disminuirá el dolor en cada cura y reducirá el daño de la piel perilesional. A continuación, vemos la evolución inicial de las piernas de la paciente y de la herida. En la foto de la izquierda podemos ver cómo la imagen que tendríamos 3 días después de aplicar el efecto costra, el alginato, el cual no tocaremos,
Y la foto central me interesa mucho mostrarla, ya que en la pierna de la izquierda podemos ver cómo a los 3 días de aplicar la terapia compresiva por primera vez en la vida de Consuelo, se ha contenido mucho estos signos de insuficiencia venosa, ya que el perímetro ha disminuido considerablemente, el edema se ha contenido, la piel ya no se observa tan tirante ni tan brillante, al contrario de la pierna contralateral, que vemos que continúa edematizada, con estos perímetros aumentados, con la piel tirante. Y otro signo de que esta terapia compresiva está siendo efectiva es la presencia de estas arrugas fisiológicas que vemos en la pierna de la izquierda en la que se ha aplicado terapia compresiva, ¿no? De que esta piel está volviendo a su estado natural. En la foto de la derecha ya vemos ambas piernas con la terapia compresiva. Esta es la evolución final a los 21 días de realizar el primer tratamiento efecto costra. Se observa la herida así, completamente epitelizada, inicio de proceso de remodelado con algún resto de costra, y a los 27 días sin restos de costra, se han desprendido por sí solos y continúa pues, en esa fase de remodelado. Por último, os pondremos el breve vídeo que os he comentado en el que la propia paciente nos explica su experiencia. ¿Cuántos años tienes, Consuelo? ¿Cuántos años tienes? 86. 86. Y lleva con insuficiencia venosa crónica pues muchos años probablemente, nunca tratada con terapia compresiva y lleva haciendo heridas toda su vida, que han tardado muchísimo en cicatrizar pues porque se cronifican. Cuéntanos ahora que llevas la terapia compresiva, ahora que te he puesto las vendas, cuéntame cómo estás ahora, Pues ¿qué mira, notas? ha sido mano de santo, como dice un refrán, como aceite en un candil, un alivio ¿Qué has notado? del quemazón que yo tenía, ¿Sí? de poder andar, porque normalmente iba andando con el taca-taca y tenía que sentarme. Os explico que voy al centro de mayores y en la Plaza Santa Engracia sentarme, en la Plaza Los Sitios sentarme y llegar al centro y no tenerme de pie. Claro. ¿Y el dolor? Un dolor de piernas y una sensación de decaimiento tremendo. ¿Y por la noche lo que te pasaba por Bueno, la noche? calambres era rarísimo la noche, que una pierna a otra no tenía engarrotadas. Ajá. El dedo gordo se pone hacia arriba Sí. y el gemelo, luego, pues claro, te despiertas hasta que vuelves a coger el sueño. Yo me pongo en el salón, ando, vuelvo a la cama y dale otra vez los calambres. Vale. ¿Y ahora? Es que me parece que no soy yo. Mis piernas, yo me las miro y digo, pero qué salvación ha sido esta. Yeah. Y siempre, bueno, ya desde que me quedé embarazada de mi primer hijo, he estado tomando para la circulación. Sí. Pero yo bajar al Pilar andando desde que me han puesto Alba, os lo digo así, ha sido mi salvación. ¿Y ahora ya no pasa con las vendas? Mira, desde que Alba me ha puesto el vendaje, no he tenido... Tal vez que dicen mis hijos, oye, que siga poniéndote el vendaje, que está salvada. Así que pues muy estoy encantada con que me haya hecho esta cura. Vale, perfecto. Bueno, acabamos de ver aquí a Consuelo, Alba. No sé si quieres comentar algo más del vídeo. Nada, ya está, que simplemente quería que lo vieran los espectadores, porque es que no hay mejor persona para contar lo que ha notado, ¿no? Cómo han cambiado los síntomas, que la propia paciente. Total, sí, por aquí están diciendo por el chat que qué maravilla la mejora de ella y lo bien que lo cuenta y que notaba y cómo estaba y todo. O sea, la verdad que genial. Además sinceramente fue muy improvisado, o sea, pero como ella cada día que venía me contaba pues todos, además es que se explica muy bien, es una señora muy inteligente y muy culta, y me explicaba cómo iban cambiando esos síntomas, y yo le dije, oye,
Consuelo, ¿te gustaría que hiciéramos un vídeo breve en el que todo esto que me has estado contando estos días me lo cuentes para que la gente lo sepa? Dijo, claro que sí, hija mía. Y yo, venga. Y así fue, lo contó. La verdad es que da gusto escucharlo, o sea, a mí me ha conquistado. Bueno, pues, si os parece, bueno, podéis poner las preguntas que consideréis por el chat. Se lo recuerdo a los congresistas que pueden poner las preguntas que consideren para Alba, Silvia y Ana. Y os voy a ir preguntando una que han puesto antes, al principio, sería, ¿cómo se ponen las larvas? ¿Se vuelcan las larvas en la zona? ¿Se abre la bolsa y se dejan en un borde? Vamos a repasarlo. Voy a compartir pantalla, ¿de acuerdo? Perfecto. ¿Se ve? Bueno, aquí podemos ver cómo aplicamos las larvas. Tenemos que lavar bien el lecho de la herida para eliminar los residuos. Protegemos la piel perilesional con producto barrera. Y hemos dicho que no muy cerca del borde porque las larvas podían quedar atrapadas. Y luego colocamos la bolsita entera de las larvas en el lecho de la herida. La bolsa de las larvas no se puede cortar. Viene así en un paquetito, vienen dentro con la esponja que hemos dicho, la esponjita al cuadradito dentro para que no se aplasten y mantener la humedad. Y las tenemos que poner tal cual en el lecho de la herida. Luego las cubriremos, hemos dicho, con gasas humedecidas. Las larvas necesitan respirar, por lo tanto utilizaremos gasas humedecidas. Hemos recordado no poner apósitos oclusivos, un apósito oclusivo encima, porque las larvas necesitan poder respirar. Y ahora os voy a poner un pequeño vídeo para que lo veáis. No sé si se ve. No. Bueno. Se queda como si se reproduciese, pero no se termina de ver. ¿Sabes? Se queda como la imagen ahí parada. Si quieres probar otra vez. Voy. En esta otra diapo se veía, a ver si este se ve. Aquí podemos ver las larvas, ¿se ve? Moviéndose. Ahora sí. En el lecho de la herida y el paquetito se pone entero. Podemos elegir un paquete con más larvas o con menos larvas, según la extensión que tengamos en la herida y según la extensión que queramos desbridar. ¿Vale? Entonces las larvas las ponemos y ellas solitas ya van buscando el tejido esfacelar para poder deshacerlo. Secretan unas enzimas proteolíticas y disuelven ese tejido desvitalizado. ¿Vale? De todas formas, si quieren más información, voy a compartir en Instagram, anafranco_heridas, sí que hice una infografía, porque yo cuando me tocó utilizarlas por primera vez, tuve que buscar mucha información de cómo aplicarlas. Entonces sí que tengo esta infografía que realicé para que si alguien las necesita poner, pueda acceder fácilmente a cómo utilizarlas y cómo poder sacar información de su uso. Qué bien, Ana. Pues genial que hayas dejado por ahí también tu Instagram para quien necesite ampliar información, contactar. ¿Comentar algo más? ¿Alguna de vosotras? ¿Algo que os haya quedado pendiente o que queráis añadir de lo que habéis ido diciendo unas y otras? Vale. Pues, a ver, por mi parte, a Ana, Silvia, Alba, deciros que ha sido un placer escucharos y aprender hoy con todas vosotras. La verdad que es una suerte contar con profesionales de vuestra categoría en el Congreso. Y nada, desde la organización os agradecemos vuestra participación en el tercer Congreso en Investigación Clínica y Sanitaria. Muchísimas gracias. Y también agradecer a todos los congresistas que nos han acompañado en el segundo webinar de esta tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, chicas. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.